Muy, ahí ya se ve. Sí, corazón. Sí, bueno, listo. Sí. Buenas tardes para todos nuevamente. Estamos entonces desde el centro de escucha en las prácticas escenario 2. El tema que vamos a tener para todos es acontecimientos traumáticos y la presentación de nosotros los exponentes. Entonces, mi nombre es Jessica Andrea Castañeda y mi compañero Moisés David, y a cargo del centro de escucha, que nuestra psicóloga es la docente Jessica Dayana Moreno, que ya pues muchos la conocemos, y también dándole muchas gracias por el acompañamiento y todo el apoyo durante todo este proceso de prácticas dentro del centro de escucha. Para el día de hoy, entonces, tenemos esta agenda, que es lo traumático, el trauma emocional o eventos traumáticos, los signos y síntomas de un trauma emocional, cómo superar un trauma emocional, tratamiento psicológico, cómo identificar el trastorno de estrés postraumático, las posibles afectaciones posteriores, manifestaciones en los niños y recomendaciones para padres y cuidadores, además que para también nosotros mismos. Listo, Moy, bien pueda. Moy, no te estamos escuchando. Ay, qué pena. Ahí, ya me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ok. Les estaba comentando que como es costumbre de la casa, me encanta siempre hacerles como estas introducciones, ¿sí? Para que se vea como más desfragmentadito el tema y lo podamos digerir mejor. Vale. Entonces, a ver, yo quiero iniciar llevándolos a la introducción a ver qué es lo traumático, el concepto traumatismo, de dónde viene, a ver. Y les quiero comentar, a ver, los traumatismos, chicos, son lesiones o heridas físicas que sufre, por decir, un paciente en sus órganos o tejidos. O sea, existen múltiples lesiones traumáticas, entre las que destacan, por decir, las lesiones en las extremidades, como lo son esguinces, una luxación o una fractura. Hay que entender entonces, muchachos, que el concepto trauma puede provenir, por decir, del griego, que significa herida. O sea, que se trata de una lesión física por un agente externo, ojo, o de un golpe emocional, o sea, que genera un perjuicio persistente en el inconsciente de la persona. Hay varios tipos de traumas, o sea, se clasifican, por decir, según en la zona del organismo donde se afecte. Pueden ser los siguientes, por decir, un trauma en las partes blandas, que puede afectar, por decir, la piel o tejidos subcutáneos, como lo es una contusión, un hematoma o una quemadura como tal, un trauma articular que afecta, por decir, las articulaciones, como ya todos sabemos que es un esguince o una luxación. Mm, También un trauma, por decir, óseo, que ya todos sabemos cuando hay una fractura de hueso, un traumatismo en el cráneo, en la cara, un traumatismo en la columna. Entonces, a lo que yo voy con todos estos chicos es que, o sea, es posible sufrir un trauma en casi todas las partes del organismo y cada uno contiene sus propias características y síntomas y también van variando, o sea, según el tipo de trauma que afecte a la persona, ya sea óseo, articular, partes blandas o emocional, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Si me pasas la diapositiva, por favor. Perfecto. A ver. Entonces, chicos, ya con el temito un poquito digerido, desfragmentado. A ver, un trauma emocional es una herida psicológica, o sea, generalmente es provocada por situaciones que son extraordinarias o abrumadoras o perturbadoras para un sujeto. O sea que hay que entender que los eventos que son potencialmente traumáticos pueden ser causados de particular tensión continua. Un evento potencialmente traumático puede dejar, por decir, a un individuo con un trauma emocional prolongado si, por decir, el individuo, o sea, no está preparado para el evento o la persona no sintió, por decir, se sintió muy impotente para evitar el evento, ocurrió muy repentinamente, como lo es por decir, el caso de un abuso sexual, ¿sí? Por decir, este también puede incluir una crueldad extrema,
o el evento, ojo con esto, y esto nos lo comentaba la profesora ayer, o el evento ocurre en los años de la infancia de la persona, o también que pone en peligro, por decir, la vida propia o la vida de un ser querido. Entonces hay que entender, chicos, que estos eventos pueden tener muy poco impacto en el individuo, pero pueden causar una angustia muy significativa, ¿sí? O sea, estar en situaciones cotidianas del día y estar siempre pensando en ellos sin que te deje en paz prácticamente. Entonces hay que entender que algunos ejemplos de eventos o situaciones que pueden, por decir, conducir a un desarrollo de un trauma emocional son, y si alguno tiene algún evento que quiera poner de ejemplo, bienvenido sea, ¿vale? Pero algunos de esos ejemplos serían, a ver, un desastre natural, ¿sí? Como es un incendio, un terremoto, que vimos lo que pasó estos días por los lados de Turquía, me parece, que es una cosa desastrosa, ¿sí? Tornados, huracanes, también puede ser una violencia interpersonal, como lo es, por decir, una violación, un abuso infantil, eh, el suicidio, por decir, de un ser querido, un amigo, la participación, por decir, y este pasa mucho, una participación de un accidente automovilístico muy grave, ¿sí? O un accidente laboral que involucre pues a las personas con las que nos involucramos diario. O, esto es pan de cada día en nuestro país, actos de violencia. Lastimosamente, actos de violencia como robo a mano armada, la guerra o el terrorismo que se vive muy constantemente. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta que, o sea, no, esta parte es muy chévere, o sea, no siempre somos capaces de recordar, por decir, a lo largo de nuestra vida estos eventos. A veces pueden darse recuerdos, como se llaman, por decir, bloqueados sobre hechos traumáticos y quedan olvidados o fragmentados con el tiempo. Cuando pasa esto, lo más común es haber experimentado, por decir, una situación significativamente humillante, ¿sí? Puede ser también una intervención quirúrgica, una caída debido, por decir, o una lesión practicando algún deporte, que ya se entra en lo que es la depresión deportiva, ¿sí? La muerte súbita o totalmente inesperada de algún ser querido que tengamos, el divorcio también, o una ruptura de una relación que fue muy significativa para nosotros. O, muchachos, el diagnóstico, por decir, de una condición que pone en peligro nuestra vida. O sea, que nos den la noticia de una enfermedad ya totalmente degenerativa, tanto para nosotros como para un familiar. Entonces, estas pueden ser claros ejemplos. ¿Me pasas la diapositiva, Jessy, porfa? Bueno, ya con esto entendido, hay que entender entonces también que hay signos y síntomas de un trauma emocional. A ver, muchas personas experimentan reacciones físicas muy fuertes, muchachos, o emocionales, inmediatamente después, por decir, de expresar el evento traumático. Pero la mayoría de personas van a notar, por decir, que los sentimientos se disipan en el transcurso de los días o semanas, pero sin embargo los síntomas de un trauma psicológico pueden ser más graves para otras personas y durar mucho más tiempo. O sea que esto puede ser el resultado, por decir, de la naturaleza de un evento traumático, la disponibilidad, el apoyo emocional que tenga la persona, factores estresantes, por decir, de la vida pasada o presente, o los tipos de personalidad que tenga cada tipo de persona y el mecanismo de afrontamiento que tenga disponible, ¿sí? Entonces, de los síntomas más comunes, yo se los quise hacer, por decir, a niveles, ¿sí? A ver, uno a nivel cognitivo sería, por decir, un pensamiento intrusivo o imágenes visuales del evento. También a nivel cognitivo sería pesadillas constantes con lo sucedido, o también la pérdida de la memoria o habilidades para uno concentrarse. También se puede ver desorientación, confusión o cambios abruptos en el humor de la persona. Y a nivel del comportamiento, muchachos, se da también el evitar, por decir, actividades o lugares que desencadenan recuerdos del evento, y con obvias razones, ¿cierto? También, por decir, el aislamiento o retraimiento social de la persona, o la falta de interés, chicos, también de actividades que previamente ya tenían, por decir, agendadas o que eran agradables para uno. ¿Sí? A nivel físico, y en esto también hay que poner mucho cuidado, es la fatiga, ¿sí? La fatiga, el agotamiento,
constante, por decir una taquicardia también suele dar, nerviosismo constante o sobresalto. Y otra cosa que afecta mucho es el insomnio, o sea, que mantienes tan nervioso que el insomnio se te va, disfunción sexual tanto en mujeres como hombres, cambios, por decir, en los patrones de alimentación, ¿sí? Como se los decía en la web pasada, comen mucho, comen muy poco. Eso ya son cambios en los patrones de alimentación normales en una persona. O algunas quejas o dolores constantes de que hoy me amaneció doliendo un codo, mañana una rodilla, luego la espalda, esto. Pueden ser síntomas a niveles físicos. Y a nivel psicológico, ya sabemos, pueden ser miedo abrumador, comportamientos obsesivos compulsivos, indiferencia emocional ante situaciones, depresión, sensación, por decir, de culpa o vergüenza, una incredulidad constante, irritabilidad ante todo, ansiedad ante lo que no podemos controlar, ¿sí? Y ataques de pánico. Pero entonces, ¿qué se hace para esto? Y así pásame la diapositiva, por favor. A ver, ¿cómo podemos, por decir, superar un trauma emocional? Ahí se los puse mismo, un tratamiento psicológico, pero ojo, o sea, muchas personas pasan años viviendo, por decir, síntomas del trauma emocional. A medida que su mundo se hace cada vez más pequeño, los efectos del trauma emocional no tratado pueden ser devastadores, muchachos, ¿sí? Y estar presentes en casi todos los aspectos de la vida del individuo, o sea, que va a trastornar parte de nuestra vida. Yo les quiero regalar como 3 herramientas que son fundamentales, ¿sí? Para un tratamiento o para bajar los niveles de ansiedad que se presentan cuando se sufre algún tipo de trastorno, ¿sí? Una de ellas es el mindfulness, que ojo con esto, practicar, por decir, una atención plena puede ser útil para reducir la ansiedad y el estrés asociados a un trauma. O sea, hay que entender que la atención plena implica centrarse aquí y ahora, ¿sí? Sin juzgar, por decir, el presente ni intentar cambiarlo. O sea, que esto va a hacer que bajen nuestros niveles de ansiedad, ¿vale? Otra herramientica, chicos, sería, y esto se los voy a recordar en cada web que tengamos, es el ejercicio físico, ¿sí? O sea que esto nos puede ayudar a reducir niveles de estrés, niveles de ansiedad, bajar los niveles de cortisol, mejorar el estado de ánimo y además puede ser, por decir, una forma muy chévere, muy buena de liberar mucha tensión, ¿sí? Que tengamos acumulada a causa del trauma. Y por último, esta herramienta, y la dejé de último, pero creo que es la más importante, es el apoyo social. Y pónganle cuidado a eso. A ver. Cuando uno habla con amigos, familiares, ojo, o con personas que ya hayan, por decir, tenido una situación muy similar, puede ser muy útil, por decir, procesar el trauma emocional, porque uno se siente apoyado, se siente comprendido y puede ayudar a aliviar esa sensación de aislamiento o retraimiento social en que se puede encontrar una persona, ¿sí? O sea que es importante, muchachos, tener en cuenta que cada persona es única. O sea que estas herramientas que les di son como muy generales, pero cada persona es única y puede necesitar herramientas muy específicas para superar su trauma emocional. Por lo tanto, es muy recomendable, o sea, buscar siempre la ayuda de un profesional que les pueda orientar y guiar en un proceso pleno de recuperación. Por lo que, a ver, un tratamiento psicológico como es la psicoterapia o la psicoorientación ayudan a minimizar y enfrentar, por decir, los efectos ocasionados por una experiencia traumática o un evento traumático. A ver, con la psicoterapia o la psicoorientación, ¿qué podemos obtener? Desarrollar, por decir, recursos de afrontamiento que permitan lidiar con futuras situaciones que son estresantes a raíz del trauma, ¿sí? Adoptar actitudes de más resiliencia ante la situación, aumentar la confianza en las capacidades y por último, lo que siempre vamos a buscar, superar el trauma y retomar el control de nuestra vida. Y con lo que quiero terminar, y ojalá se les quede muy grabado esto, chicos, a ver, si uno cree que tiene un trauma emocional o si cree que un amigo o familiar puede tenerlo, hay que intentar hablar siempre de ello, sobre las inquietudes. Y lo primero, muchachos, es sugerir buscar ayuda especializada, buscar un profesional, tanto para establecer un diagnóstico como para determinar un tratamiento y seguimiento muy correspondiente con el caso a nivel individual. Ya sabemos que cada humano es muy diferente, ¿sí? Para ayudarlo a controlar sus síntomas y pueda tener una mejor calidad de vida y superar el trauma como tal. ¿Vale? Listo, Jesse. Puedes continuar. Bueno, Moy, muchas gracias por tu intervención.
pero sí quisiera saber de pronto quién de los participantes nos puede contar acerca de algún caso que conozca o que haya tenido como experiencia de un acontecimiento traumático o que de pronto lo esté padeciendo y no haya identificado herramientas o de pronto que no haya identificado que estaba viviendo alguna situación o sintomatología de un estrés traumático. A ver, de pronto, ¿quién nos puede contar un acontecimiento? Jessy, si quieres, yo te cuento uno muy personal. Mientras alguien se anima a participar, dale. Sí, aquí se los comparto. A mí en el 2021, o sea, el mejor amigo mío de toda la vida, de la niñez, por culpa del COVID-19, ¿cierto? O sea, murió así muy repentinamente. Y te digo que para mí fue un acontecimiento que busqué ayuda, me ayudaron mucho, me dieron muchas herramientas para superarlo, pero te digo que es algo que te toma totalmente desprevenido, es algo muy, muy fuerte a lo que te enfrentas, porque en realidad no estás preparado para esa situación. Y es un evento totalmente inesperado, o sea, es una persona muy joven, todo esto, llena de salud, con futuro, y es un hecho que ocurre así de la nada y es algo muy fuerte de digerir, es un hecho traumático muy, muy fuerte. No sé si Sí, otro claro, compañero... Ujú. que se manifiestan de muchas maneras y que en todas las personas es diferente. Emily quiere participar. Bienvenida, Emily. Muchas gracias, Jessy. Yo también quiero como comentar algo muy personal, como para que se animen los demás. Eh, yo cuando tenía aproximadamente 6 años caí de un caballo y no se imagina cuántos años de lucha tuve para volver a montarme otra vez a un caballo. Y es un proceso porque, o sea, a mí siempre me decían como que inténtelo nuevamente, que no le va a pasar, porque la verdad pues fue un accidente bastante fuerte que casi, pues, mi cara se volvió nada, me raspé horrible, me lastimé horrible, y yo decía como que no, yo no voy a volver a montar un caballo, que poco a poco, pues, obviamente, yo tenía que visitar a mis abuelos y mis abuelos viven en una finca y, pues, para trasladarse uno a veces hay que montarse un caballo, entonces era montarme un caballo o era caminar más horas. Entonces, poco a poco como que fui perdiendo ese miedo y ya, eso es como lo que me ha pasado y ese fue como mi proceso de cómo perder ese hecho traumático. Ah, muchas gracias, Emily. Muchas gracias. Sí, realmente en todo se manifiesta de maneras muy diferentes y generan sintomatologías pues que tardan más como en identificarse o en mejorarse de acuerdo como a cómo se enfrente o a las ayudas que logremos encontrar. ¿Quién más se anima? Hola, buenas tardes. Hola, Norma. Es Norma, ¿cierto? Sí. Sí, Bien, sí, sí, me da sí. mucho Bueno, mira, de muy pequeña yo creería que tendría por ahí unos, no sé, entre 4 o 6 años. Mi papá siempre mantenía en la casa una escopeta, esas que son para la cacería. Pero mi papá la sacaba y disparaba al aire para matar, no sé, un pájaro, una ardilla, no sé, pero a mí me daba pavor que él matara a los animales. Entonces, yo me escondía debajo de la cama para no ver y para no escuchar. Y ahorita en la adultez, ahorita ya con mis 30 años, yo siento un disparo, yo siento, no sé, que tiran pólvora, o el simple olor, sentir el olor de la pólvora me genera un sentimiento de miedo. No sé exactamente cómo explicarlo, pero o sea, o sea, el sentimiento que se me viene inmediatamente al escuchar la pólvora o al sentir ese olor de la pólvora quemada, me genera un miedo horrible. Entonces, eso es como que uno de esos traumas que yo sí detecté que lo generé desde pequeña, pero a causa de eso, de que mi papá tenía esa escopeta en la casa. O sea, que es como manifiesto de ese recuerdo.
como ya ese Ujú. recuerdo lo relacionas, es relacionado a ese acontecimiento de antes y que actualmente si escuchas algún sonido que uno lo relacione con el tiro de la escopeta, de una pues se te manifiesta con ese temor. ¿Y qué has hecho de pronto como para pensar que no es en la actualidad la escopeta y que ese temor se evite como en relación a que no es la escopeta la que está en manifiesto, sino que es otra, por ejemplo, juegos pirotécnicos, o no sé si de pronto también te ocurre cuando, por ejemplo, cierran una puerta brusco y que sea de un ruido parecido, si también se te manifiesta de esa manera, de pronto qué has hecho como para reducir ese temor. Bueno, en sí, los ruidos que me generan el temor es el de un disparo y el de juegos pirotécnicos, pues como tal. Aunque he ido trabajando un poco más el miedo por los juegos pirotécnicos y todo eso, porque donde vivo es un casi del diario de escucharlos, porque acá son muy arraigados a las tradiciones culturales de las iglesias, que cada iglesia hay que celebrar su santo. Entonces ¿Dónde acá de vives, cada Norma? rato Qué pena. en México. Ah, sí. Ajá, entonces donde estoy es pueblito, o sea, estoy rodeada de puro pueblito y en cada esquina encuentras una iglesia y entonces a cada rato son las fiestas patronales y es muy común que estén tirando pólvora a cada rato y ya como que me he ido acostumbrando un poco más al sonido. A lo que sí no me acostumbro aún es al olor. Si yo siento ese olor, de una inmediatamente me genera miedo, me genera una incertidumbre, una inseguridad. Y eso no lo he trabajado con algo. O sea, ahora sí que simplemente como que digo, no me voy a esconder, sino que pues lo enfrento, como en cuanto al sonido, ¿no? Lo enfrenté y dije, pues que tiren pólvora y lo aguanto y lo enfrento hasta que me acostumbre a él y lo he estado haciendo. Pero el olor sí no me deja de ocasionar ese temor. No, y mira, Jessy, según lo que cuenta la compañera, lo que nos decía la profesora ayer en la asesoría, la mayoría de esos quedan en el inconsciente de uno, en los hechos siempre cuando son de infancia. Y mira, tal cual. Sí, sí, es cierto, Norma, pero ya la diferencia que radica es que no estás debajo de la cama. No te No, claro, ya no me escondo debajo de la cama, no, ya trato de enfrentar Eh, un poco más ese miedo, sí. pero no me voy a la cama. Y a nivel físico, ¿se manifiesta de alguna manera dolor de cabeza, mareos, por ejemplo, en el olor? No, No. simplemente es ese sentimiento de miedo, de incertidumbre, no más. Ah, bueno, listo. De todas maneras, Norma, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Ya ahorita, pues, en la parte que yo les voy a hablar, miramos algunas herramientas y por acá vemos otra manito levantada, Estefanía. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bienvenida. Bueno, yo les quería compartir también como una pequeña experiencia personal y es como la muerte de mi abuela, que fue como mi madre de crianza. Y fue también así un acontecimiento súper repentino, como decíamos ahorita. Fue una experiencia muy repentina. Estefanía, qué pena, espérame, discúlpame que te interrumpa, pero se te empezó a escuchar como en una, como profundo, como por allá. Como De muy pronto si puedes lejos. conectarte. ¿Ya me escuchan Sí, mejor? dale. Entonces también fue un acontecimiento así súper repentino. Supongamos que hoy miércoles ella estaba bien y al miércoles siguiente se murió. Entonces fue también un acontecimiento así súper repentino porque aunque era una mujer mayor, era una mujer muy saludable, apenas tenía 70 años y pues nunca sufrió de nada, nunca sufrió de ninguna enfermedad, no tenía como patologías anteriores que pudiesen desencadenar una enfermedad grave, sino que por el contrario pues era una mujer con mucha vitalidad y salud. Y empezó con un cólico en el estómago
y pues pasó como indispuesta, se suponía que era como del colon, así que fuimos como al médico y le envió unos laxantes, pero pues no mejoraba. Y así pasaron los días tratando de buscar como una solución entre médicos pues para lo que tenía, y uno de los médicos pues nos dio como el ultimátum diciendo que si no se hospitalizaba ese día exactamente, pues ella al final se iba a morir porque parecía tener como una obstrucción intestinal. Pues efectivamente, pues la hospitalizamos en el hospital, desde la redundancia, en el hospital de acá del pueblo donde vivo. Y obviamente, pues como con los pocos recursos del hospital, pues obviamente fue muy difícil poder tratarla desde acá. Así que se trasladó a la ciudad de Medellín y efectivamente tenía como una obstrucción intestinal, la cual fue operada, pero debido a la operación y a la obstrucción le dio peritonitis y se murió. O sea, aquí se les cuento muy largo la situación, como con muchas especificaciones, pero realmente fue una semana en la que fue todo como de la nada, ¿cierto? Porque ayer martes ella estaba bien y el miércoles se enfermó del colon y al siguiente miércoles se murió. O sea, casi todo súper repentino. Y sí fue un evento muy traumático para mí porque fue mi madre de crianza. Entonces, pues se supone, pues se vive como el dolor de la pérdida. ¿Cómo lo he ido trabajando? Pues actualmente sigo en terapia y es un duelo que uno trata de llevar, aunque sin explicación de que, o uno no le encuentra una explicación y busca la razón de él, pero ¿qué pasó si todo estaba bien y de un momento a otro no? Entonces, tratar de comprender que en cualquier momento podemos perderlo, lo que queremos o lo que podríamos tener en la vida o necesitamos en la vida, y en ese momento pues se pierde, es complicado asumirlo, y así pues poco a poco se ha ido como trabajando en ello. Pero el dolor y la pérdida pues no se deja de sentir, mucho más en fechas especiales y en momentos pues en las que se celebra y se necesita como esa parte de la familia. Estefa, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, que de todas maneras es una experiencia dolorosa, que abrirte pues a contarnos esta forma de cómo se manifestó y cómo pasa. Es muy valioso que lo tengas en cuenta para que también puedas expresarte y lograr pues como mitigar esas barreras de dolor también al contarlo. Uno de los temas pues también que tenía a propósito de contarles, y ya que tú lo inicies con él, no necesariamente los acontecimientos traumáticos que nos generan alguna situación es porque nosotros los vivamos, sino también porque somos exploradores, o vemos cómo la otra persona sufrió o cómo la otra persona vivió esa situación. Entonces no necesariamente es porque yo lo viví, sino también porque lo vivencié con un familiar, con un amigo, como lo contó Moy ahora. Entonces realmente es muy importante que logremos identificar como todas estas situaciones. No sé si de pronto en el caso de ustedes, como fue algo una manifestación física que se presentó en esta persona, que fue con dolores abdominales, de pronto si dentro de ese acontecimiento, sintomatología traumático que tienes y que estás en el proceso, digamos, de recuperarte y de encontrar esas herramientas de afrontamiento, también cuando sientes algún dolor abdominal, ¿lo relacionas o te da susto que te vaya a pasar lo mismo que a esa persona? Hola, Estefa. Bueno, de todas maneras, de pronto se desconectó, estaba como con un poquito débil conexión. En relación a eso, muchas veces cuando estamos con un acontecimiento traumático, puede relacionarse de esa manera, que de pronto esté manifestándose en esa parte física en las personas, y como si fuera en relación a lo que está creyendo que le está pasando a uno, que realmente no es, asemejándolo al acontecimiento de otra persona. No sé si Norma quería contarnos algo más, que tiene la manito levantada.
Sí, estoy acá que me hablo. Bueno, quería contar otra cosa que no sé si se le puede decir que es un trauma y que a lo mejor lo puedo ver reflejado también ahorita. Y es que cuando tenía 11 años, mi papá nos abandonó. Él se fue con otra persona y cuando se fue con otra persona, pues yo me enteré que nos había negado, que había dicho que no tenían hijos y toda la cuestión, y estuvimos pues un tiempo mi mamá y yo solitas. Y ahorita yo puedo notar en mí que yo he desarrollado como un tipo de dependencia emocional, como que siento mucha necesidad de sentirme protegida, como de que, o sea, y eso me trae también problemas, porque siempre estoy como que pidiendo eso, pero inconscientemente, ¿no? Entonces, no sé si eso se está como relacionando con eso que viví en la niñez y si eso también se puede llamar un trauma. Hola, hola Norma. Pues por acá que está conectada la profe también si nos quiere ayudar con la participación. Pues dentro de esa vivencia de tu niñez, como hubo una ausencia de tu padre, puede existir esa necesidad de recuperación de ese afecto, pero puede manifestarse en un trauma emocional porque fue una ausencia paterna dentro de una edad en la que se requería como esa figura protectora y esa figura de apoyo en momentos o dificultades que se presentan dentro de la adolescencia. Por acá está la profe Jessie que quiere también participar. Sí, gracias, Jessy. Bueno, hay algo que tener presente y es que no tenemos que catalogar toda ausencia como trauma o como todo hecho doloroso como traumático. Una cosa, a ver, y también va a depender mucho de la lectura. ¿Me confirman si me están escuchando bien que me veo como entrecortada en cámara? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Me bueno, escucha bien, profe? entonces les decía, si lo leemos y ese tema, es que perdónenme que nos remitamos mucho a una reunión que tuvimos ayer, sino que ayer tuve una clase muy interesante sobre enfoques de psicología y pues como que uno inevitablemente recuerda. Si nosotros hacemos esa lectura desde el psicoanálisis, sí, se podría llamar trauma, pero es que desde el psicoanálisis el destete es un trauma, el ir al colegio es un trauma, el identificar a los padres como una pareja ajena a uno y que no son protagonistas de nuestra historia es un trauma. Entonces, desde ese punto sí podría decir que es un trauma. Ya yo catalogarte como psicóloga que ese abandono paterno fue un trauma sería una afirmación muy acelerada porque hay una cantidad de comportamientos, consecuencias que yo tendría que evaluar allí. Además que una cosa es que no esté, por ejemplo, un padre biológico, pero no significa que no hayas tenido tal vez otra figura paterna o otra figura de autoridad que hubiese servido como apoyo en esa gestión pues de introyección de la cultura, introyección de la normativa, que es lo que suele significar una figura paterna o autoridad, ¿sí? Entonces, claro, incluso dentro de la literatura, pues se habla mucho de cómo las personas que tienen dificultades en la interacción con padres terminan reflejando esas mismas dificultades en la elección de parejas y amigos y en la forma en la que se vinculan. Ahí ustedes pueden profundizar un poquito en lo que es la teoría del vínculo de Bowlby. Pero sí quiero como dejar esa afirmación muy clara, no necesariamente cataloga como trauma, porque hay, y más en Colombia, hay cantidad de personas que crecieron sin papá, sin que necesariamente yo pueda mencionarles como traumadas. Y es una reflexión que les hago varias veces, y es que evitemos catalogizar como patológica o situaciones que pues sí son muy dolorosas, que sí son em, de difícil introyección a veces, pero que no necesariamente están dejando las consecuencias psicológicas que genera el trauma, porque nosotros como seres humanos también empezamos a desarrollar estrategias de contención y tenemos unos vínculos que nos ayudan a solventar esas ausencias que de una u otra manera cada uno hemos tenido. ¿Te es más clara la respuesta desde ese punto? Sí, tutora, muchas gracias.
Con mucho gusto. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Bueno, entonces para dando continuidad a nuestro tema del día de hoy, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Moy, me cuenta si ya la están viendo. Sí, Simonita, ahí Sí, está. listo. Entonces, con relación también a lo que la profe nos estaba comentando, nos estaba explicando, no todo evento puede ser catalogado como un acontecimiento que genere traumas. Pueden ser recuerdos o pueden ser pues situaciones en las que vamos encontrando nuestras propias herramientas, pero algunos eventos que realmente, como lo denominaba ahorita Moisés, catastróficos en una persona, pueden abrir situaciones que podemos denominar traumas que ya generan una recurrencia de sintomatologías como un estrés postraumático. Y ya mira que ya estamos relacionando ahí un estrés con trauma, que sabemos que el estrés genera diferentes sintomatologías en la persona y que pueden ser sintomatologías tanto mentales como sintomatologías físicas, no solamente las mentales, pero que cuando no logramos encontrar esas herramientas o esas estrategias que nos ayuden a ir mitigando esta sintomatología, entonces es cuando se genera este estrés postraumático y que se nos sale de control. Siempre en cualquiera de las situaciones, sea un evento, un acontecimiento, un estrés o un estrés postraumático, se recomienda pues buscar la atención. Si son sintomatologías físicas, pues de todas maneras recurrir a donde un médico y ya que él también nos ayude a identificar si requiere la atención del psicólogo o del psiquiatra. Y también nosotros podemos, por un medio propio, buscar las atenciones con psicología. Aprovecho y hago los avisos parroquiales dentro de este momento que lo recordé para que también aprovechen y recurran al espacio que nosotros tenemos dentro del centro de escucha. En el chat les puse el link donde pueden solicitar las asesorías que son psicoorientaciones y entonces ahí les hago la visita parroquial. Bueno, entonces dentro de las sintomatologías que podemos identificar dentro del estrés postraumático son síntomas que son persistentes, con cambios muy bruscos como denominados abruptos dentro del pensamiento, o sea, nuestra memoria, nuestra parte cognitiva, nuestro estado emocional y por la misma situación comportamentales, porque si estamos pasando por estados de humor muy fuertes, vamos a empezar a manifestarlos con ira, con agresividad, con aislamiento o con situaciones que normalmente dirán, ¿qué le pasa a Jessica que está como mal geniada? ¿Qué le estará pasando? Pero muchas veces no lo estamos relacionando a un evento anterior que se nos está manifestando de pronto porque estamos haciendo alguna contención emocional, porque estamos aislándonos de conversar, de contarlo con alguien, que es lo que de pronto vinculamos a esas contenciones emocionales que de pronto porque yo esté contando cómo me siento, me hace sentir menos o débil que el otro, pero es muy importante que logremos pues como manifestar y expresarnos de una manera adecuada cuando estamos sintiendo estas situaciones, además cuando vivimos una situación que pudo habernos generado un trauma. Algunos de estos eventos que pueden generar el estrés postraumático son eventos catastróficos, como lo denominaba ahora Moy, como un terremoto, como un incendio, como una avalancha, como la pérdida de una vivienda, como secuestros, como la violencia dentro de nuestros territorios, la pérdida de un ser querido que de pronto se manifieste de una manera, como lo estaba comentando ahora la compañera Estefanía, que fue algo tan repentino y que de una u otra manera nos generó demasiados movimientos emocionales y entonces eso hace que si no lo conversamos o no logramos como manifestar ese cambio emocional que radica en cada uno de nosotros, entonces puede generarse un estrés postraumático. Y se debe denominar estrés postraumático cuando este inicia 3 meses después de que ocurrió este evento. La sintomatología debe estar por más de un mes. Entonces, no porque
el suceso me ocurrió la semana pasada y yo estoy empezando a tener las manifestaciones emocionales que son normales que nos pasen, porque recordemos que las emociones no son malas, sino que nos preparan. Realmente entonces no estoy en el momento pasando por el estrés postraumático, sino que es después de que llevo un mes con esa sintomatología, con el insomnio, con los cambios físicos como gastrointestinales, mareos, insomnio, cefaleas, los cambios gastrointestinales que se manifiestan con diarreas, teniendo en cuenta que esos cambios físicos no estén relacionados con otra patología que tengamos, sino que sean algunas sintomatologías que son así repentinas, ¿cierto? Entonces deben llevar un mes dentro de esa sintomatología. También lo que nosotros denominamos los síntomas depresivos. Recordemos que no siempre sentirnos tristes es estar depresivos y tenemos todo el derecho en vivir nuestra emocionalidad, pero cómo la estamos afrontando y cómo estamos mostrando esa emocionalidad. Pero es normal que nos sintamos tristes, pero ya que cuando nos estamos sintiendo con estos estados de depresión y que ya estamos de pronto diagnosticados y con inclusive tratamiento o psiquiatría, y que aunque no estemos diagnosticados, pero estemos con esa sintomatología por más de un mes, ya debemos mirar que puede ser un estrés postraumático que requiere un análisis, un acompañamiento diferente para que seamos muy conscientes que no necesariamente porque estemos recurriendo a buscar una ayuda psicológica o médica porque me está pasando algo dentro de mi herida emocional, como lo manifestaba Moy, que el trauma viene de este significado herida física o herida emocional, que es la que nos pasa dentro de la parte de salud mental. Entonces, esta se manifiesta de muchas maneras y dentro de esa parte de los síntomas depresivos. Además, cuando nos estamos aislando de la vida social, aislando de la vida cotidiana, aislándonos dentro de nuestro trabajo, de reunirnos con nuestros compañeros, de salir a almorzar con ellos, no, es que quiero estar solo, no, es que necesito, no quiero conversar con nadie. Es normal que lo hagamos en tiempos que necesitamos nuestros propios espacios, pero no cuando esto es tan recurrente como lo es, o tan persistente como se está denominando dentro de las manifestaciones para identificar un trastorno, perdón, un trauma de estrés postraumático. Además, entonces recordemos buscar siempre la ayuda profesional. ¿Cuáles son nuestras posibles afectaciones cuando se están presentando estas sintomatologías de este estrés postraumático o de los acontecimientos traumáticos? Dentro del estrés postraumático, entonces, los síntomas emocionales y los del comportamiento, que recordemos que el comportamiento habla mucho de cómo están también nuestras emociones, cómo nos estamos relacionando con el otro, cómo está nuestro tono de voz, cómo está nuestra comunicación con el otro, cómo está la comunicación asertiva, cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos, porque no tenemos que estar pensando siempre pues como en los comportamientos externos, sino cómo me estoy pretendiendo ver yo mismo, me estoy organizando, estoy haciendo algo más por mí, estoy permitiéndome espacios de tranquilidad, espacios que me permitan regocijar todas esas cargas que tengo, pero que entonces esos comportamientos también están manifiestos a esas afectaciones que se están mostrando de nuestros acontecimientos traumáticos. Los cambios que afectan nuestro estado biológico y nuestro estado social. Cuando nos relacionamos a lo biológico es esas manifestaciones que estamos teniendo a nivel físico. Muchas veces se nos presenta un dolor, por ejemplo, o las tensiones que muchas veces nosotros como estudiantes o en la cotidianidad, ese dolor que se nos presenta en el cuello y en los hombros, y lo podemos relacionar a que estamos durmiendo mal, o estoy yendo al gimnasio y hice esos movimientos, o estoy cargando con situaciones mentales que no estoy logrando liberar y que por eso se están manifestando también de manera física, y que a nivel biológico los dolores de cabeza continuos que no se reparan con medicamentos que nos medica
nuestro profesional de la salud, con con los cambios de inapetencia, con todos estos cambios pues biológicos que se van presentando y manifestando dentro de nuestro organismo. Y a nivel social, cómo nos estamos relacionando o si estamos aislándonos del trabajo, las incapacidades recurrentes, la falta de ganas de ir a trabajar o que estoy yendo a trabajar pero no estoy haciendo las cosas con motivación. Dentro de otras de las afectaciones y secuelas pueden ser la dificultad para relacionarnos, mostrándonos irritables, con ira, que no solamente recordemos, nosotros no nos comunicamos solamente con la voz, sino también con los gestos, con las miradas, inclusive a veces con la forma de cómo nos estamos acercando al otro. Entonces es muy importante que también logremos que nosotros lo manifestemos para nosotros y también lo estemos manifestando con personas de nuestro contexto. En los niños se manifiesta también dentro de los tiempos nocturnos de ciertas edades. Es muy normal, por ejemplo, que los niños se relajen esfínteres en la noche. Los niños pequeños, claro, los que utilizan el pañal, los que no han logrado pues dentro de su etapa de desarrollo educarse en levantarse e ir al baño, pero ya en algunos niños que tenían esa educación y que ya han pasado por esa etapa de desarrollo y que iniciemos a identificar que están teniendo pues sus eliminaciones en momentos nocturnos que no lo manifiestan o no se identifican, ya es un estado de alarma para que también lo tengamos en cuenta. Los recuerdos o los sueños que nos perturban, que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan el sueño o la vigilia adecuada, que no nos permite dormir y descansar. Y además que no nos permite concentrarnos, que estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo o que estamos conversando con alguien y nos fuimos, y que es muy recurrente la desconcentración, porque estamos de pronto pensando en esa situación que nos generó algún recuerdo que nos genera un trauma o un evento que nos está generando pues como una situación de disconfort mental. Tener muy en cuenta entonces que las causas y los síntomas físicos van a estar manifiestos, no necesariamente por algo biológico, por alguna herida física, sino también por una herida emocional que no hemos logrado pues liberar. Dentro de las manifestaciones en los niños tenemos pues la de la relajación de esfínteres que les estaba comentando ahorita y las manifestaciones de los cambios físicos como dolores de estómago o de cabeza sin haber un motivo anterior. Tengamos en cuenta también pues que somos profesionales de la salud, pero nosotros somos, por ejemplo, si acá tenemos compañeros de la parte de psicología, debemos también tener en cuenta que cuando se manifiestan estas cosas, debemos estar apoyados también con las opiniones de otros profesionales, en este caso de los médicos, pero que también como papás, como padres o como profesionales de la salud, también nosotros estamos pues en el deber de indagar, de preguntar, de conversar, de escuchar, de analizar a estos pequeños que muchas veces ni siquiera les permitimos que nos comenten o que no les preguntamos qué es lo que les pasa, si es que comieron algo, qué diferente hay dentro de su alimentación que les está manifestando estos dolores de estómago o de pronto pues como mirar y observar muy bien si esto es algo realmente físico o si es algo que se está manifestando dentro de lo que está en su mente. También dentro de las noches, las pesadillas, que muchas veces ellos las manifiestan en que no soy capaz de dormir, en que el chucho, que el diablo, que el coco, y que además cuando nosotros empezamos a utilizar estos juegos con ellos, de que el coco y de que si no te duermes el coco no te va a dejar dormir o que el coco está debajo de la cama, esto también va a generar traumas en ellos. Entonces, mirar y identificar si esos traumas son porque está pasando algo o si realmente nosotros con esos juegos que estamos llevando a cabo o estas charlas que realmente no son charlas, vamos a generar un trauma en ellos que luego en la adultez y en la adolescencia se nos pueden ir manifestando.
También podemos notarlo cuando ellos se niegan a ir a dormir solos, en que deben estar acompañados. En algunos momentos, como también decía la profe, desde la parte del psicoanálisis que se manifiesta que las etapas, por ejemplo, el destete, y la parte del destete también se refiere a cuando ellos empiezan a tener su independencia desde la niñez, y hace parte de que ya no duermen con los papás o con la mamá o el papá, sino que deben ir a dormir juntos, empiezan a generarse como estos apegos, y empezamos a diferenciar si realmente es un apego dentro de esta etapa de la niñez, o si realmente está pasando por una situación que le está generando algún trauma en los niños. Puede ser un tocamiento, puede ser un abuso sexual, puede ser un maltrato verbal, puede ser un maltrato físico que está empezando a generar estos traumas en los niños, y que con nosotros como adultos, como padres, familiares o profesionales de la salud, de la psicología, debemos estar pues como muy atentos a estas manifestaciones. El desinterés que ellos muestran de ir a disfrutar con sus compañeros en el colegio, de disfrutar actividades de la niñez con sus primos, en fiestas, en las que ellos empiezan a generar pues como aislamiento. En los adolescentes, ya ellos como han pasado ya por otras etapas del desarrollo y que están también en la etapa de la identificación, ellos empiezan también a mostrar sentimientos de culpa cuando han vivenciado algún evento que les genera un trauma, por ejemplo, un accidente, la pérdida de un abuelo, que ellos viven esa desde la parte externa, ese acontecimiento que les está generando el trauma, y lo que hacen es generar sentimientos de culpa porque no lograron hacer algo, porque yo no di un abrazo, porque yo no conté, o asimilar pues como esa culpabilidad de lo que ocurrió. Y también pues como la identificación de ese síntoma, y conversar mucho, siempre estar muy prestos a conversar con los adolescentes y con los niños, que lastimosamente pues lo decimos desde nosotros de la salud mental. Ahora es muy recurrente que cada uno esté en su celular, en sus pantallas, en su televisor, en su cuarto haciendo sus actividades, inclusive cuando la cena o el almuerzo, cada uno está en su lugar, y estos son espacios que debemos aprovechar para poder identificar como por medio de conversación qué cosas se pueden estar presentando con nuestras familias. Otras manifestaciones en los niños, bueno, ya les había contado lo de que se hacen pues la orina en las horas nocturnas, sabiendo que ya habían adquirido esa educación dentro de su etapa de desarrollo, que en algunas ocasiones ellos se olvidan de cómo expresar algunas situaciones. Esto va muy relacionado a la parte cognitiva, que ellos ya pierden como esa conexión de cómo me expreso o cómo hablo tal situación, porque están como en esa distorsión mental. Además, lo del el aislamiento en las horas que ellos se entretienen jugando, y que antes era muy cotidiano, y la forma inusual en la que se apegan a sus padres. Es muy cierto, y muchos que somos papás lo decimos, cuando nosotros llevamos los niños a iniciar su etapa de la guardería o del preescolar, ellos se aferran mucho a nosotros porque ellos están en un momento atemorizante por el enfrentamiento a generarse dentro de ese desapego de los padres e incorporarse a otras personas. Pero muy diferente es que ya ellos estaban acostumbrados, ya estaban aferrados a ese lugar, ya se entretenían, querían sus amigos, preguntaban cuándo regreso a mi colegio, cuándo regreso a la guardería, y de un momento a otro ellos están empezando a manifestar ese aferro, ese apego a los padres, como de buscar seguridad y buscar contacto y buscar protección. Hay que estar también muy prestos a analizar qué es lo que está pasando con estas situaciones. A ver, yo miro qué otras cositas tenemos por acá. Otras de las manifestaciones en los niños, pero ya esta es en los niños a partir de los 6 años, y también dentro de la etapa del desarrollo de la adolescencia, cuando empiezan a tener problemas en la escuela, no solamente los problemas de comportamiento, sino también a nivel cognitivo, cuando empiezan pues como con la desconcentración,
y el aislamiento dentro de la familia y los amigos, que ya no se están relacionando, que ya no quieren compartir esos momentos que antes añoraban y antes disfrutaban, cuando están ya evitando las situaciones, las cosas, los lugares, porque están recordando el acontecimiento, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando se empiezan a ser culpables y evitan esos lugares que les manifestaron alguna situación que les está generando recuerdos que no quieren enfrentar. Y cuando los adolescentes inician con el consumo de drogas, alcohol o tabaco, no necesariamente puede ser por un trauma, como lo decía la profe Jessica ahora, pero también puede ser algún acontecimiento personal que les esté pues como representando en su momento, pero también debemos pues como estar muy pendientes de estas manifestaciones, que puede ser por algún evento de la niñez que no se supo afrontar y enfrentar y que en el momento se está manifestando de esta manera. Además de comportamientos de irrespeto y destructivos o autodestructivos, y las reacciones de ira, enojo o de resentimiento, que esas pueden ser manifestadas dentro de cualquier contexto, en la casa, en el colegio, en la vida social, en cualquier entorno. Entonces es muy importante que siempre estemos pues como muy prestos a estar muy pendiente de todo ello. Las recomendaciones que tenemos entonces para los padres y los cuidadores y para nosotros mismos: estar alerta a los cambios y a las manifestaciones de cada uno de nosotros, crear entornos seguros y comprensivos, en especial para los niños, en especial para esas personas que no son libres de expresarse. Generemos esos entornos de protección y de escucha empática, manteniendo calma y tratando de posibilitar los factores estresantes para ellos y permitirles pues como esa libre expresión. Permitirles hablar, expresarse, permitirles escribir, hacer dibujos acerca de algún acontecimiento que les está generando esos recuerdos, que están generando traumas, evitar la exposición a noticias traumáticas, por ejemplo, esos eventos que normalmente vemos en las noticias o en las redes sociales, evitar pues como mucho la exposición a estos para evitar esos acontecimientos o esos recuerdos traumáticos, prestar atención a los cambios repentinos dentro de sus comportamientos, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, y no enojarse si muestran alguna emoción fuerte, en especial con los niños, no enojarse si quieren dormir con nosotros, no enojarse porque están buscando la protección, más bien acercarse y tratar de encontrar el porqué estas manifestaciones. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o alguna objeción al respecto. Hola, Moy. Hola, no, les fue súper bien. Muchas gracias, chicos. Qué excelente ponencia. Qué bueno el tema que nos compartieron el día de hoy, necesario. También muchas gracias a todos por su participación, a los demás compañeros, fundamental todo esto. Y pues nada, quedo muy contenta con el espacio en el cual dinamizaron pues nuestros ponentes Jessica y Moisés. Ya saben que son bienvenidos siempre todos nuestros asistentes a los encuentros de centro de escucha, y que son bienvenidos también al centro de escucha para que consulten, para que revisen si tienen alguna situación emocional que consideren haga parte pues de un proceso de mejora. Les están escribiendo en el chat que se les nota la experiencia y es verdad. Ya ellos están cerrando su práctica, ya en esto les entrego el diploma y les pongo el cosito en el birrete para que celebremos juntos, y todos los que también están conectados sé que van a cumplir ese logro muy pronto. Bueno, no siendo más, entonces voy a terminar la grabación